dentro de la misma temática que veníamos y que estábamos en la unidad 2, parte de la organización empresarial, ¿sí? Te vamos a explicar qué es una organización y qué es una empresa, y las diferencias o cuestiones en común que tienen cada una de estas, ¿sí? Podemos decir que organización es el conjunto de personas y recursos que se relacionan para lograr determinados fines. Cada individuo conoce su posición, sus tareas, derechos y obligaciones, actuando coordinadamente con los demás, motivados por sus propias necesidades y deseos, y ejerciendo una interacción con las demás personas y en conjunto con el medio donde se desenvuelve. Tengan en cuenta que aquí no estamos hablando solo de organizaciones como las que venimos acostumbrados a ver o a pensar, organizaciones asociadas con lo que son empresas o trabajos. Cuando hablamos de organizaciones de todo tipo. Una organización puede ser el grupo de bomberos voluntarios, puede ser un grupo político o una asociación religiosa. Todas esas son organizaciones. Me parece algo a mí como que están viendo, ahí ven la presentación en pantalla completa. Sí. Bien. ¿A alguien le di autorización recién para que se conectara nuevamente? Si estaba conectado de antes y se cayó y se volvió a conectar, ponga presente, o entró de nuevo, que ponga presente por favor en el chat. Bueno, pasamos al segundo slide. ¿Todos lo están viendo? Sí. Bien. Bueno. Denme un segundo, porque estamos hablando aquí de organización, y acá vemos que las organizaciones se pueden clasificar de varias formas, ¿sí? En este slide vamos a ver cómo se puede clasificar a estas organizaciones a través del medio de control. ¿Qué significa el medio de control? El medio de control sería la forma en la cual se puede controlar, se puede organizar, se puede mantener dentro de algunos parámetros a los participantes de esa organización. Entonces, hablamos que de acuerdo a los medios de control que tenga esa organización, estas organizaciones pueden ser coercitivas. En las organizaciones coercitivas su principal medio de control es la fuerza, apoyada en la aplicación o amenaza de sanciones físicas que implican dolor o incluso muerte. Las organizaciones coercitivas se distinguen porque la incorporación a la organización nunca es voluntaria. Es decir, las personas son obligadas a unirse a la organización como una forma de castigo. Un ejemplo de eso son las prisiones, o como medio de un tratamiento, como pueden ser los hospitales psiquiátricos. Las organizaciones coercitivas tienen características físicas extraordinarias, tales como puertas cerradas, barrotes en las ventanas, y están supervisadas generalmente por personal de seguridad. Estos son escenarios que segregan a las personas como internos o pacientes durante un periodo de tiempo y a veces alteran de manera radical sus actitudes y comportamientos. Las instituciones de este tipo tienen como objetivo transformar la imagen o percepción que tienen de sí mismos los internos. Como les comentaba, ejemplo de esto son las cárceles o los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Esta es la forma de organización que se llama coercitiva. Después tenemos, de acuerdo también a los medios de control, los tipos de organizaciones utilitarias.
Utilitaria respecto a los obreros y empleados. El medio de control principal suele ser la aplicación de descuentos o bonificaciones en los sueldos o en sus privilegios. Casi todo el mundo que trabaja por un sueldo es miembro de una organización utilitaria que proporciona una recompensa material a sus miembros, obviamente el sueldo. Por ejemplo, las grandes empresas de negocios producen beneficios para sus propietarios y rentas en forma de sueldo a sus empleados. Unirse a una organización utilitaria es por lo general un asunto de elección individual, a diferencia de lo que era en la que hablábamos anteriormente, las coercitivas, donde era por obligación. Aunque la mayoría de las personas deben formar parte de una organización utilitaria para ganarse la vida. Como ejemplo de esto, obviamente, la mayoría de los comercios o empresas privadas que conocemos. Después tenemos las organizaciones del tipo normativas, o sea que se rigen por normas. Por lo general sus miembros están muy comprometidos con los objetivos de la organización. El medio de control descansa en la distribución y manipulación de recompensas o sanciones simbólicas si correspondieran. O sea, normalmente acá no hay una retribución monetaria. Las personas que se unen a una organización normativa, o sea, hablamos que no es por un sueldo, sino para conseguir algún objetivo que consideran que merece la pena desde el punto de vista moral o social. A veces son llamadas asociaciones voluntarias. Estas incluyen grupos de servicio a la comunidad como Cáritas o la Cruz Roja, los partidos políticos, organizaciones religiosas y muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro, y son grupos con fines sociales específicos como Greenpeace o las organizaciones o cualquiera de las que conocemos orientadas a la protección del medio ambiente. La mayoría de las organizaciones, sin embargo, no son puramente utilitarias, normativas o coercitivas, que son los tres tipos que vimos hasta ahora, sino que comparten características de las tres. Un hospital psiquiátrico, por ejemplo, es una organización coercitiva porque se controla muchas veces a través de la fuerza a un paciente, pero para el médico que trabaja ahí o para la clínica o los dueños de la clínica, esa organización sería utilitaria porque cobra, salvo que el hospital fuera público, pero si es privado, también es una organización utilitaria. Y si en esa organización trabajara gente de voluntaria, como enfermeras o como gente que hace apoyo, también sería normativa porque esa gente está ahí por su propia voluntad y no cobra un sueldo o una retribución más que un agradecimiento. Bueno, entonces las organizaciones las podemos catalogar de acuerdo a los medios de control en estas tres formas que vimos: coercitiva, utilitaria y normativa. ¿Hasta ahí les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, profe. Bueno, pasamos a la próxima, a la próxima presentación. Recién hablamos que podíamos catalogarlas de acuerdo al medio de control. Hay otra forma de segmentar esto, que es de acuerdo a sus fines. Y aquí hay algo que tal vez lo hayamos visto en unidades anteriores, pero fíjense que no necesariamente a medida que vayamos evolucionando en todos estos temas, son todos temas nuevos y no tienen relación con los anteriores. Se interrelacionan y mucho con los temas anteriores. En la otra unidad o en el otro trabajo práctico estuvieron viendo que era una ONG, entonces se asocia con este tema de sin fines de lucro. Bueno, esta subdivisión que divide a las organizaciones de acuerdo a sus fines, la podemos dividir en dos grupos: con fines de lucro o sin fines de lucro. Con fines de lucro
cuando el fin es acrecentar la riqueza social o societaria de esa organización, facilitar la circulación o el intercambio monetario, eso se dice que es una organización con fines de lucro. Antagónicamente, o en el otro extremo, están las organizaciones sin fines de lucro, cuando los objetivos no se centran en la producción o en el cambio de bienes. Se dice que es sin fines de lucro, aunque se utilicen medios económicos para lograrlo. Muchas veces que sea una organización sin fines de lucro, como puede ser este caso de la Fundación Favaloro, no significa que no muevan dinero. El tema es que ese dinero no se utiliza para obtenerlo o sacarlo como ganancia, sino que se reinvierte en la misma fundación o en pagarle a la gente que trabaja para esa fundación. En definitiva, esa fundación, para ser una fundación o una organización sin fines de lucro, no tiene ganancias, digamos, no tiene ganancia monetaria. Otra clasificación, según este caso, es según su forma de trabajo. Y acá podemos dividir en organizaciones del tipo comerciales o del tipo industriales. ¿Cuál es la diferencia entre una organización comercial y una industrial? Las organizaciones comerciales son las que ponen bienes ya producidos al alcance de los clientes, no se ocupa de transformarlos. Funcionan como intermediarios entre el productor y el consumidor. Su trabajo central es la compra-venta de bienes o productos terminados. El objetivo del comercio es que las personas puedan acceder a cualquier producto sin que se interponga la condición de la distancia. A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Ejemplos de estas organizaciones comerciales son un supermercado, ¿sí? El supermercado normalmente no fabrica nada. El supermercado lo único que hace es le compra a alguien y se lo vende a alguien. Hace como quien dice un pasamanos, ¿sí? Por otro lado, las organizaciones industriales, que es el otro tipo que está bajo el paraguas de esta forma que estamos viendo ahora, que es forma de trabajo, son las que se dedican a la transformación de materia prima en otros bienes destinados al consumidor final, ¿sí? Acá ya hay una transformación, o sea, lo que compra esta organización, lo compra como un insumo, lo transforma y lo vende. Le está dando un valor agregado. La actividad primordial de las empresas de giro industrial es la producción de todo tipo de bienes. Para lograr esto es necesario que se lleve a cabo la transformación de materiales o en el debido caso incluso la extracción de materias primas. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro ahí cuál es la diferencia de concepto entre comercial e industrial? Básicamente uno toma algo, lo transforma y lo vende. La otra pata, que es la comercial, toma algo y así como lo toma, lo vende. No hay una transformación, ¿sí? Y después, la otra segmentación que hay es de acuerdo a quiénes son los propietarios de esa empresa, ¿sí? Tengan en cuenta aquí en la presentación, esto es muy dinámico, lo que hoy está en esta presentación, mañana puede no ser así, porque el mercado es dinámico, ¿no? Acá estamos hablando de que las empresas públicas son cuando el encargado de administrarlas es el Estado. Las organizaciones públicas pertenecen al sector público, ya sea la administración nacional, provincial o municipal. Las organizaciones públicas a veces venden partes de sus acciones a particulares, pero se consideran públicas siempre y cuando el 51% de las acciones estén en manos del sector público, o sea, que tengan el control. Debemos saber que para poder controlar una organización, una empresa, tenemos que tener por lo menos el 51% de las acciones, ¿sí? Entonces, a diferencia de la organización privada, la organización pública no busca la maximización de sus beneficios, de las ventas o de la cuota de mercado, sino que busca el interés general o de la colectividad a la que pertenece.
El proceso de toma de decisiones de la organización pública difiere de aquellas que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de iniciativa por parte del Estado lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su actividad. Todos conocemos, todos sabemos cómo se manejan las empresas del Estado y no necesariamente son empresas que sean no deficitarias, sino que muchas veces producen déficit y ese déficit lo cubren con algunos otros ingresos porque están destinadas a cubrir algunos objetivos que nada tienen que ver con el de las organizaciones privadas. Una organización privada es cuando pertenece a particulares, o sea, no pertenece al Estado. Las organizaciones privadas constituyen el sector privado de la economía, un sistema económico que contiene un sistema económico que contiene un gran sector privado, donde las empresas de gestión privada son la columna vertebral de la economía y el superávit comercial es controlado por los propietarios, se conoce como capitalismo, ¿sí? El capitalismo, digamos, tiene sus pros y sus contras. Acá no estamos haciendo un juicio de valor si es bueno, si es malo, simplemente lo estamos describiendo. Y en contraparte del capitalismo está el socialismo, donde la industria es propiedad del Estado o de toda la comunidad en común, digamos, ¿sí? Esos son los dos grandes modelos, digamos, que en el mundo rigen las organizaciones privadas. El objetivo de la empresa privada se diferencia de otras instituciones. La principal diferencia es que la empresa privada existe solamente para generar ganancias para los propietarios o accionistas. Una empresa privada puede convertirse en empresa pública si el gobierno decide nacionalizarla. ¿Sí? Hablábamos de que en el caso anterior, cuando es una empresa pública, ¿sí? Y esa empresa pública pasa a manos de personas que no pertenecen al Estado, es una privatización, ¿sí? Cuando una empresa pública se vuelve, el 51% de las acciones de esa empresa pública está en manos de privados, es una privatización. Aquí en Argentina se privatizó en su momento Entel, YPF, Entel pasó a ser lo que hoy sería Telefónica y Telecom, YPF siguió con el mismo nombre, pero estuvo en manos del grupo Repsol, Aerolíneas estuvo en manos del grupo Marsans, que eran los que manejaban Iberia, y después esas mismas empresas sufrieron una reversión, digamos, o sea, pasaron de ser empresas privatizadas a ser nacionalizadas, donde el Estado tomó en la mayoría de los casos, obviamente más del 51% de las acciones. A ver, acá una acotación y alguna enseñanza que me dejó. Recuerdan que yo la clase pasada les hablaba cuando decíamos de que por ahí promover a un buen empleado, a un mando medio, o sea, promoverlo de operario a supervisor o a jefe, si no lo capacitábamos podía tener graves consecuencias. Bueno, esto que les voy a comentar va también en el mismo sentido y en un poco de transferencia de experiencia, ¿no? Y en este curso que hice de mandos medios, lo primero que me dijeron, y creo que es una gran enseñanza porque te saca una gran mochila del hombro, una gran mochila de la espalda. Por un lado van las cuestiones sociales, las cuestiones morales, y lo que a uno le gustaría, el ideal que uno tiene, que yo creo que resumido todo eso, uno lo puede hablar de que es la justicia, y lo que uno cree justo, ¿sí?
muchas veces lo justo no va de la mano con todo lo que se mueve dentro del ámbito de una organización privada y que está muy enfocada solo en la ganancia o en el objetivo de la rentabilidad de una empresa, ¿sí? Entonces, lo que siempre nos tiene que quedar claro es que las organizaciones privadas, el único objetivo, o el objetivo, no el único, el objetivo primordial que tienen es obtener ganancias. Y nosotros somos un eslabón más, si estamos trabajando en una organización privada, somos un eslabón más para hacer que esa empresa gane más plata, o que el dueño gane más plata. Desde el momento que nosotros como empleados y como un eslabón más de esa cadena no servimos a ese objetivo, nos va a costar mucho progresar en esa escala. Esto que les digo puede ser duro y no todos pueden estar de acuerdo con sus convicciones o con su modelo de lo que es justo, ¿no? Pero la realidad es esa. Y si muchas veces no nos sirve, digamos, y no nos sentimos cómodos en este esquema, lo más sano es que o tratemos de cambiarlo, y para cambiarlo lo más probable es que nosotros nos tengamos que mover e irnos a trabajar a otro lugar donde sea del ámbito público o a otro lugar donde sea una organización sin fines de lucro, ¿sí? Donde a lo mejor nosotros podamos ganar, subsistir, ver de qué forma vivir de esa actividad, pero pensarlo distinto no vamos a encajar nunca dentro de la actividad privada. Y esto piénsenlo como emprendedores, porque cuando a ustedes les toque estar del otro lado, y a lo mejor ustedes pongan una empresa de desarrollo de software, y el software que desarrollaron les fue muy bien, y empieza a crecer, y se van a dar cuenta que solos no pueden. Entonces van a tener que tomar, en el mejor de los casos, un socio, o en otros casos, más colaboradores, más empleados. Y esos empleados van a trabajar por un sueldo. Y ustedes, en contraprestación de ese sueldo que le van a pagar, le van a exigir una contraprestación de trabajo. Y esa contraprestación de trabajo va a ser la que ustedes fijen como objetivo, no la que el trabajador venga y quiera imponer. O sea, todos los que trabajamos en una organización y estamos en los estratos más bajos, digamos, nos tenemos que alinear siempre a los objetivos que nos bajan línea las personas que están más arriba en la organización, ¿sí? Básicamente es el principio de funcionamiento y de organización, digamos, valga la redundancia, de todas las organizaciones. Pasa culturalmente, socialmente, pasa en una casa. Nosotros como chicos nos parece que por ahí lo que los papás nos imponen muchas veces están equivocados o no estamos de acuerdo, pero bueno, la jerarquía dentro de un hogar está armada también así. El organigrama, digamos, de una casa sería papás, hijos, ¿sí? Bueno, en una empresa funciona de la misma manera. Dentro de este contexto del que estábamos hablando recién, tenemos una tercera división, que son las empresas mixtas, o en algunos casos las llaman semipúblicas. La diferencia entre esta organización, la diferencia es que no es ni totalmente pública ni totalmente privada. Existen empresas mixtas, este tipo, cuyo capital social es en parte público y parte privado, en proporciones que no permiten el control público de la empresa, porque hablábamos recién que si tenía más del 51% se tenía que considerar pública, ¿sí? Entonces, en este caso de las mixtas, el Estado tiene una parte de la empresa, pero no llega al 51%, ¿sí? Entonces, eso garantiza ciertas intervenciones del Estado, pero no el manejo total de la empresa. Ahí en el slide le pongo algunos ejemplos que ahí hacía justamente, ¿quién está dibujando ahí?
Ahí les pasaba algunos ejemplos de que las empresas aerolíneas, por ejemplo, la consideramos pública porque obviamente está en manos del Estado. Arcor es una empresa privada y el banco hipotecario es una empresa mixta porque no tiene, el Estado no llega al 51% de las acciones, pero tiene acciones dentro de ese banco, ¿sí? Todo esto es dinámico. Puede que mañana Banco Hipotecario, el Estado salga y venda las acciones y sea totalmente mixto, o puede que el Estado decida comprar acciones del Banco Hipotecario y tenga más del 51% y ya lo podemos tomar como un banco estatal y no privado. Alguna consideración que puede ir ahí es que la mayoría de todas las clasificaciones que estuvimos viendo hasta ahora no se anulan entre sí. Puede haber organizaciones públicas, pero que sean industriales, como hablábamos recién de YPF. YPF es una industria, transforma el petróleo en combustible, pero es pública, ¿sí? Entonces estábamos viendo divisiones, pero dentro las organizaciones pueden encasillarse en más de una división, ¿sí? O puede haber industriales que sean sin fines de lucro, ¿sí? Entonces las combinaciones de ellas se puede armar para catalogar tranquilamente una empresa. Bueno, estamos llegando más o menos a los 40 minutos, así que nos tomamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Por favor, si alguien entró después, que yo autorice alguno después, ponga